Bendecidos con toda bendición. Qué grato poder hoy saludarles, estar con ustedes en un momento de dicha en la palabra, compartirles una de las cosas que Dios siempre quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, y es las cosas eternas, las cosas que son seguras, las cosas que permanecen, porque hay una inseguridad en la gente que lo que ven hoy están frustrados porque mañana no es. Y de hecho, la palabra de Dios nos habla acerca de eso, para que no tengamos nosotros que llevarnos esas frustraciones en la vida. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra de gracia, la palabra de fe, el plan de Dios, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay un verso en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, los versos 27 al 28, que dice, que hay una frase allí, dice, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, que son como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible de parte de Dios, tengamos gratitud y mediante esa esperanza sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Nosotros estamos viviendo un camino de fe. Un camino de fe nos lleva a visualizar y entender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Y si estamos caminando nosotros en fe, debemos entender que la fe tiene unas acciones y tiene unos resultados, y debemos estar dispuestos a vivir esos resultados y a movernos en esas acciones de Dios. Cuando nosotros vivimos el camino de la fe en la palabra, en la vida de Cristo, tenemos que estar a la expectativa de que Dios va a hacer cosas, de que en ese camino de fe nos vamos a encontrar con circunstancias que no estaban planificadas para nosotros, que ni siquiera las habíamos soñado, pero que es plan de Dios que nosotros las experimentemos, que nosotros las vivamos, que nosotros lleguemos a tener conciencia de ese hecho de Dios. Mucha gente empieza a seguir al Señor, a creerle y a vivir para Él, pero no están en la expectativa de que algo va a suceder en sus vidas, en su hogar o alrededor suyo, sino que piensan que las cosas siguen monótonamente y que todo va a seguir igual, pero no es así. En este camino de fe, yo quiero despertarles hoy a un estado de conciencia de que en la medida que usted conoce lo que es el camino de fe, despierta ese enfoque, esa esperanza de lo que Dios puede hacer mañana contigo. Y entonces usted cada día va a tener una expectativa de lo que Dios puede hacer. Y ellos son los que van a experimentar en sus vidas ese mover de Dios. Pues es en la medida que nosotros creemos, confesamos y esperamos que nos vamos preparando para los acontecimientos que Dios va a manifestar en nuestras vidas. El camino de la fe en el Señor nos lleva a tres cosas importantes, que es lo que hace que nosotros veamos la manifestación de las promesas de Dios en nuestra vida. Dios quiere que nosotros no solamente oremos, sino que veamos el resultado y la respuesta de nuestra oración. No solamente que nosotros veamos las promesas de Dios, sino que veamos el cumplimiento de las mismas en nuestra vida, que nuestra fe esté basada no en una experiencia de nuestro pasado, no en una circunstancia de lo que nosotros hemos vivido, sino que nuestra fe tiene que estar basada netamente en la palabra. Cuando tú oras, tu oración tiene que estar basada en la palabra. Cuando tú vives día tras día, debe vivirlo basado en la palabra desde que amanece hasta que anochece. Usted tiene que saber que Dios ha trazado un camino y usted está caminando en él. Entonces, en ese tipo de expectativa, vamos a tener una esperanza real para nosotros. Así que el camino de fe tiene tres aspectos. Uno de ellos es saber.
Mucha gente no sabe lo que Dios puede hacer. Mucha gente no sabe lo que esperan en su vida. Se tiran al abandono del destino. Mucha gente no sabe las cosas de Dios y por eso fácilmente se tuercen o van aceptando cualquier cosa de las circunstancias o malinterpretan los acontecimientos que les rodean y hasta lo juzgan con desánimo para su propia vida. Pero es necesario que usted tenga una vida de fe basada en este primer paso que es el saber. Tiene que saber lo que Dios piensa de usted. ¿Qué piensa Dios de ti? Tienes que saberlo. Y tiene que saber usted quién es usted. Y tiene que saber qué es Dios para tu vida. Esas son cosas que tienen que ser muy claras para cada uno de nosotros. O de lo contrario, vamos a tener un tipo de fe y un tipo de vida religioso. Pero no es así. En el caso de la gracia de Dios, usted tiene que saber primero quién es Dios. Dios es tu creador, pero Dios es tu padre y es tu compañero y es tu guía. Tiene que saber eso en la realidad, que Dios está presente y es real en tu vida continuamente, todo el tiempo, y que Dios siempre va a estar a su lado para los momentos difíciles y los momentos de gloria. Él no te va a dejar ni un solo momento. Tiene que llegar a saber eso. Pero también tiene que saber usted quién es usted para Dios. Es su hijo. Dios no lo ama a usted por lo que usted haga, ni por lo que usted tiene. Dios te ama a ti por lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios, eres un tesoro. La Escritura dice en el libro de Filipenses que usted es un tesoro en las manos del Señor. Él vino a buscar un tesoro. Así que en nosotros está considerado el plan de Dios porque Él nos conoce. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, que somos débiles, que somos flacos, que no tenemos capacidades, que en nosotros no hay provisión. Él nos conoce, usted tiene que saber eso. Usted no tiene que contarle a Dios cómo te sientes, Él sabe cómo te sientes. La Escritura dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, ya Él la sabe. Antes que pidamos, ya Él conoce nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros. Usted tiene que saber eso, porque si usted no sabe eso, va a andar a la deriva. Va a creer que Dios es un Dios que solamente va a saber lo que usted le cuente. Pero no, Dios te conoce. Eso tiene usted que saberlo definitivamente desde ahora y por siempre. Tú conoces a Dios, Dios te conoce a ti. Pero también tienes que saber otra cosa. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? Es lo que muchos no saben. Entonces, la Escritura me lleva a mí a entender los pensamientos de Dios, lo que Dios piensa de mí. Mire, Él dice la Escritura, allá en el libro de Jeremías, dice, ustedes saben los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz, de felicidad, de bien, no para mal. Son pensamientos para llevarlos al fin que ustedes esperan. Usted tiene que estar esperando un fin en su vida, o sea, una meta en su vida. Y el pensamiento de Dios es llevarte a la meta. Si la meta suya es una meta trazada según Dios, pues Dios te va a impulsar a llegar a esa meta. Lo único que Dios no nos impulsa es a las metas terrenas que contrarían la voluntad de Dios. Pero cuando estamos nosotros en acorde con Él, en unidad con Él, en armonía con Él, pues tenemos pensamientos y metas trazados según la voluntad de Dios, y Dios es el que nos va a llevar a esa meta, no nosotros, Él mismo nos va a llevar a esa meta. Y yo tengo que saber que Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, pero hay algo más. Dios también piensa muy bien de usted. Dios piensa bien de usted por lo que Él hizo. Él piensa que usted está perfeccionado porque Él te perfeccionó. Él piensa que usted es santo porque Él te santificó. Él piensa que usted puede triunfar porque Él te diseñó para triunfar. Dios no te diseñó para fracaso, ni para frustración, ni para ruina. Dios te diseñó para éxito y para victoria. Él piensa eso porque eso fue lo que Él hizo de nosotros. Y eso usted tiene que saberlo. Si usted no lo sabe, entonces va a acumular frustraciones y vas a vivir por las experiencias de las frustraciones en tu vida. Y eso no está bien. Hemos sido traídos al pacto de gracia para llegar a pensar como Dios piensa. Y esto es necesario que nosotros lo sepamos en nuestra vida. Ahora, usted tiene que saber que entramos en un proceso. Dios nos tomó y nos tomó para su gloria.
Y el plan de Dios es llevarnos a la imagen del carácter de Cristo. Por eso dice la Escritura, los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te tomó a ti, no para ser un religioso. Dios te tomó a ti para formar la imagen de carácter Cristo en su vida. Y hay un proceso en eso. En la medida que usted camina en el camino de fe, Dios te va formando. Y las circunstancias que te rodean, las cosas que puedan venir a su vida, son medios por los cuales usted va adquiriendo el carácter que Dios quiere que usted quiera. Dios quiere sacar a flote la buena confesión. Dios quiere sacar a flote la lealtad, la fidelidad. Dios quiere sacar a flote esa medida que está en tu vida. Y solo las circunstancias que te rodean te van a permitir hacer que esa medida salga a flote. Usted tiene que conocer eso. Si usted no conoce eso, te va a preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué esto tiene que venir a mi vida? Entonces, todo ese montón de preguntas que muchos se hacen es por desconocimiento del plan de Dios para su vida. Pero usted debe de saber que somos como dice el profeta Isaías, somos como la roca cantera, traídos a las manos del escultor, sin forma. Pero en la medida que el escultor va quitando una cosa y otra y va cincelando la roca, va apareciendo la imagen que él tiene en su mente. De igual manera, nosotros hemos sido traídos a Dios y en la medida que van sucediendo cosas alrededor nuestro, llegamos a tener un acto de fe que decimos, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada te está sucediendo, nada te va a pasar, ni nada te ha sucedido que Dios mismo no estuviera en control de las cosas y estuviera usando eso para formar una imagen en tu vida de lealtad y de fidelidad. El asunto del problema es cuando las personas no saben por qué suceden las cosas y entonces en cada proyecto de Dios, en cada plan de Dios, en cada cincelada de Dios, se quejan o lloran. Y hay muchos que abandonan el taller, hay muchos que abandonan la escuela, hay muchos que abandonan la iglesia porque no soportan que Dios los esté formando. Pero usted está en las manos del Señor y Dios quiere formarte. Sé fiel. Y si eres fiel, verás la gloria de Dios en su vida. Entonces, no solamente tienes que saberlo, hay otro paso más, y es creerlo. Dios dice algo, usted tiene que saberlo. Pero una vez que usted lo sabe, también tiene que creerlo. Porque muchos saben muchas cosas, pero eso no los hace exitosos, victoriosos. El saber en sí no es el éxito total, sino el saberlo y creerlo. Porque si lo sabemos, pero no lo creemos, de nada nos sirve. Por eso el Señor dijo en una ocasión a alguien acerca de el saber y el no vivirlo. Él dijo, aún los demonios lo saben y creen eso, pero no viven a la altura de la realidad. No podían. Entonces hay un creer que nace del corazón. Creer es obedecer, creer es vivir la palabra, creer es asimilarla, creer es aceptarla en su vida, que así es, aunque no lo entienda. Una de las grandes dificultades de los cristianos por las cuales no crecen o no se relacionan profundamente con Dios es porque solamente llegan a creer lo que entienden. A veces van hasta se forman ese estribillo en su vida. Si no lo entiendo, yo no puedo creerlo. Bueno, Tomás dijo así, si no lo veo y lo toco, no creeré. Dios nos ha traído a un camino de fe. Y en la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Esa es la fe. Entonces, en este camino de fe, Dios quiere revelarle muchas cosas a su vida, revelárselas personalmente mientras usted trabaja o duerme o estudia la palabra o la lee o ora. O cuando vienes aquí a la reunión, Dios puede revelarte cosas por la enseñanza, por la predicación o, en fin, Dios puede revelarte cosas. Dios quiere hacerlo. Pero hay una cosa, si usted tiene en su vida, si yo no lo entiendo, no lo creo, usted se va a estancar. Porque Dios no se está moviendo a la altura de lo que usted pueda entender. Dios se mueve en una altura superior a eso.
Nuestro camino de fe es creerlo aunque no lo entienda. Si no lo entiendo, pero Él lo dice, yo lo creo. Entonces, cuando yo empiezo a vivir en eso, en el transcurso del tiempo que yo vivo, lo voy entendiendo, lo voy asimilando. Pero la única forma es que usted viva en la disposición de creerle a Dios, aunque no lo entienda. Porque debe saber una cosa, hay veces que Dios dice cosas que son descabelladas, cosas que están fuera del orden, que no tienen razón, que no tienen lógica. Pero Dios lo dice que lo va a hacer y lo hace. Ahora, necesito creerlo. Porque si yo lo creo, lo veré. Si no lo creo, no lo voy a ver. Hasta dudo de la palabra y hasta pongo en cuestionamiento lo que está escrito. Y pienso que de pronto está mal escrito, que es de otra manera, porque no lo entiendo. No entra en mi razón y en mi lógica. Pero las cosas no son así. Hay que creer a Dios en todas las cosas. Aunque usted no tenga las palabras adecuadas para orar, pero usted tiene que creer. Por ejemplo, Moisés le creyó a Dios que Dios lo iba a llevar al otro lado, al desierto, y los condujo por el mar. Ahora, ¿cómo Dios lo iba a hacer? Él no lo explicó. Moisés no se puso a razonar, por eso hubo cuestionamiento en el pueblo. ¿Y cómo vamos a pasar? ¿Qué va a suceder aquí? Lo que ellos vieron fue persecución, lo que ellos vieron fue muerte, lo que ellos vieron fue imposibilidad, lo que ellos vieron fue un fracaso de Moisés, lo que ellos vieron fue una equivocación de Moisés, una equivocación de ellos, una locura de ellos haber seguido a Moisés. En fin, todas esas cosas lo vieron. Pero Moisés le había creído a Dios y les dijo sencillamente, esperen y verán la gloria de Dios. Y ahí es cuando el mar se divide. Cuando cruzan al otro lado, Dios sigue haciendo cosas descabelladas que no caben en la mente del hombre, pero empezaron a ver manifestaciones de Dios. Y créeme, el día que usted entre a creerle a Dios lo que Él diga, comenzará a ver cosas que no están en su mente, que no puede catalogarlas, que no puede descifrarlas, pero que van a suceder porque solo Dios lo hace. Entonces hay que saberlo, hay que saber que Dios hace cosas así y creerlas para poderlas ver manifestadas. Ahora, cuando yo sé algo y lo creo, hay un tercer paso que es el misterio de esta palabra de gracia y es confesarlo, decirlo, decir lo que yo creo. Muchos repiten la confesión. El pastor dijo que diga así, yo voy a decir así. Al mes viene y dice, yo lo he dicho tantas veces, pero no sucede nada. Bueno, porque es que esto no es cuestión de repetirlo, es cuestión de decir lo que yo sé y lo que yo creo. Y si lo que yo sé, lo creo y lo confieso, hecho está. Es lo que Dios dice. El problema no es de Dios. El problema es mío si me salto uno de los pasos establecidos por la palabra. Entonces, este es el principio de la palabra de Dios. Entonces, debo tomar cada principio de Dios y hacerlo mío, por confesión. No es el pastor lo dijo, yo voy a decirlo. No, tiene que hacerlo suyo, apropiarse del principio de Dios. Y para ello tiene que tener oído abierto para lo que Dios dice cuando tú lees la palabra, o cuando Dios te habla mientras usted trabaja, o camina, o se divierte, o cuando está en la iglesia escuchando la palabra. Usted debe estar un oído abierto. ¿Qué Dios te dice? Y una vez que Dios se lo hace real en tu vida, eso es para mí. Óigalo, créalo, vívelo y empiece a confesarlo y usted lo va a ver manifestado en su propia vida. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a un encuentro con la palabra. El principio establecido y el enfoque de esta palabra de gracia no es mucha información, no es mucho conocimiento, no es mucha doctrina, no, no, no. El principio de esta palabra es un encuentro con la palabra. Porque cuando el hombre tiene un encuentro con la palabra, su vida cambia. La vida de Moisés cambió cuando tuvo un encuentro con la palabra viva en el monte Sinaí. Pablo tuvo un encuentro con la palabra cuando se le apareció el Señor en el camino, lo derribó de la cabalgadura y le reveló su palabra. Él tuvo un encuentro con la palabra. Jacob tuvo un encuentro con la palabra y su vida cambió. Mis amados, ¿qué es lo que cambia una vida? No es tanto el ir a un culto en la iglesia. No es el que hagan una oración por usted. No. Es el que
la persona llegue a tener un encuentro real con eso que Dios está diciendo, que vea esa palabra viva y real para sí, la tome, la asimile. Bueno, por eso dijo el Señor, bienaventurado es el hombre que oye mi palabra y tiembla ante ella. Es el que tiene un encuentro con la palabra, el que tiembla ante su palabra, el que siente temor, el que siente regocijo de saber que se está encontrando con el Dios vivo, real y verdadero. No puede separar a Dios de la palabra, porque Él es la palabra desde el principio y por toda la eternidad. Así que lo que me lleva a un encuentro con la palabra es esa realidad con Dios. Ahora, sin un encuentro con la palabra, no pasa las promesas de ser promesas, no pasa la Biblia de ser la Biblia, un libro escrito de muchas historias, complementos divinos y la persona empieza a aprender mucho acerca de Dios, pero no han tenido un encuentro con la palabra. Es necesario esa verdad. Hoy en día sucede mucho eso. Hay por todos los lugares gente que tiene conocimiento de las escrituras y muchas doctrinas hasta del nuevo pacto de gracia, pero ellos nunca han tenido un encuentro con la palabra. La han oído, la han aprendido, la han metido en el cerebro, y la hablan y la confiesan y todo eso, pero no han tenido un encuentro con ella. Y es necesario que nosotros entendamos que el encuentro con la palabra es lo que cambia por total y completo nuestra vida. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo yo esto? Porque, amado, Dios tiene un plan. El plan de Dios es que nosotros entendamos qué tipo de vida nosotros hemos vivido y qué tipo de vida Dios quiere que nosotros vivamos. Porque entre lo que yo vivo y lo que Dios quiere que yo viva hay una gran diferencia. Nosotros hemos construido nuestra vida según nuestro parecer, con lo mejor de nosotros y con buena intención. Eso es verdad. Porque queremos llegar hacia una meta y hasta estamos construyendo nuestro hogar de una manera según nosotros y nuestra familia de igual, según nosotros. Creemos lo que nos conviene y lo que nos parece bien. Estamos construyendo nuestra vida. El apóstol Pablo está hablando de la construcción de las vidas de los hombres y él dice que el hombre ha construido su vida con 3 materiales, pero no son eternos. No soportan la prueba. Él dice que en 1 Corintios 3:10 dice que los materiales son madera, heno y hojarasca. Quizás son vidas muy bonitas, muy educadas, fraseología muy hermosa en todo sentido. Todo eso puede ser nuestra vida. Quizás hasta hacemos alarde, mucho ruido, como la hojarasca. Tenemos vidas en apariencia muy pulcras. Somos llamativos a las gentes que nos rodean, a los vecinos, somos llamativos por el tipo de vida que nosotros vivimos. Puede ser eso, pero es la vida que nosotros hemos construido. La pregunta es esta: cuando venga la hora de la prueba, ¿ese tipo de vida que el hombre ha construido le sirve para sostenerlo en pie ante las circunstancias que le rodean? Porque van a venir vendavales en un momento dado. La pérdida de un hijo, la pérdida del esposo, la pérdida de la esposa, la pérdida de una economía, la pérdida de la salud, la bancarrota de un país y que nos envolvió. Yo no sé cuántas cosas pueden venir como prueba a este mundo y va a envolver a muchas vidas. Pero el tipo de vida que nosotros hemos construido sirve para esos embates de la vida. Pues la palabra dice que no. Porque lo único que va a permanecer es lo que Dios ha construido, lo que Dios ha establecido. Y entonces Dios, que quiere que nosotros no tengamos una frustración mañana, que veamos un fracaso mañana y que estemos nosotros postrados por la desilusión. Dios no quiere eso. Él no nos llamó para que veamos eso. Él nos llamó para que escapáramos de eso. Entonces nos hace saber que la vida que nosotros hemos construido y que estamos construyendo a lo mejor con nuestro propio esfuerzo y sacrificio y religión, con nuestros propios conceptos y estudios, son vidas que nos van a llevar a una desilusión. Entonces la Escritura dice que el plan de Dios, quitar lo movible para poner lo inconmovible, quitar lo nuestro para poner lo suyo. Esa es la forma establecida de Dios, porque lo de Dios va a permanecer en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Que lo que nosotros construimos se deteriora.
Dios tiene una forma diferente, lo eterno y lo inconmovible. ¿Han visto ustedes cómo a veces ciertos hogares, que de pronto usted los ve en un profundo amor y lealtad, y de pronto un día cuando escuchó que se están divorciando, dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué vino algo a esa vida? No quiera saberlo, qué fue lo que los llevó a esa rotura, pero fue una prueba que no pudieron resistirla, fue una prueba que no fueron capaces de confrontarla, entonces los llevó a la separación, a la destrucción, a la ruina. Eso es. Economías hemos visto así. Personas que en apariencia tenían una salud y de momento algo sucedió. ¿Qué fue? Y las personas se arruinan, se van a la silla de la desesperación. Dios no quiere que lleguemos a ese nivel. Dios quiere que nosotros tengamos un tipo de vida que nada ni nadie lo pueda destruir. Y esa es la vida que Dios quiere establecer. Entonces, hay una cosa que tenemos nosotros que aprender, y es que Dios quiere quitar lo movible para poner lo inconmovible. Es decir, usted estableció un tipo de amor por su familia, y ese tipo de amor puede ser perecedero, pero si tiene el amor de Dios, el amor que Dios pone en tu vida para amar en la manera como Dios ama, entonces está construyendo una vida que verdaderamente honra a Dios y permanece por siempre. Ahora, nosotros tenemos ciertos momentos en nuestra vida que hay circunstancias que nos envuelven en este camino de fe. Y a veces venimos batallando con ellas por mucho tiempo por causa de que no sabemos el plan de Dios. No conocemos qué Dios quiere de nuestras vidas, qué capacidad hay en nosotros, qué promesas tenemos. Y entonces vivimos en un estado de permanencia de muchos tiempos, meses o años, de frustración. Pero hay una palabra que dice la Escritura, que si basamos nuestra fe en lo que dice la palabra, hacemos este principio de nuestra vida una realidad, entonces usted va a visualizar la palabra y por esa visualización usted la va a creer y la va a confesar, y eso va a hacer que Dios confirme la palabra en su vida. Mire, hay un principio de Dios establecido en 2 de Corintios 4:18 que dice, las cosas que se ven son temporales. Y yo quiero que usted piense ahorita, piense para sí mismo por un momento dado, ¿qué es lo que te está afectando la vida y que te hace sufrir? ¿Qué es lo que te está molestando, que te ha estancado, que te impide avanzar? ¿Qué hay en tu vida que pareciera una estrechez, un estado como de pobreza, un estado como de escasez, un estado de miseria, tanto espiritual como moral o sentimental, económica y hasta física? Es decir, un estado deplorable que no es el que usted quiere, porque no es el que Dios planificó para su vida. Pero ¿por qué muchos permanecen en ese estado y no se sacuden esa situación de su vida? Algunos piensan, dicen, lo mejor es irme a otro país, porque así de esa manera yo me quito esto. No es el viajar de un lugar a otro, porque eso no es lo que sacude al hombre de su estado miserable y deplorable para ponerlo en un estado de victoria. Lo que la Escritura dice es que podamos saber que Dios dice que las cosas que se ven son temporales. Usted tiene que llegar a un momento en que diga, este estado de estrechez que yo tengo ahora, dice Dios que es temporero, entonces comience a gozarse. Yo pensaba que esto era eterno, yo pensaba que yo iba a morir con esta situación, yo pensaba que iba a morir con esta dolencia, yo pensaba que esta artritis me iba a llevar a la sepultura, yo pensaba que este estado de pobreza lo tenía que vivir por toda la eternidad, yo pensaba que esta situación difícil era lo que me iba a enterrar, y muchos pensando así. Pero hoy usted tiene un principio de Dios y una palabra de Dios que te dice, mira, eso que usted está viendo, que te angustia, te desespera y te aflige, es temporero. Lo que te está diciendo es que hay una esperanza, se está abriendo una puerta. Y usted tiene que empezar a visualizarle, ahora me doy cuenta, esto tiene que estar terminando ya. Y cuando usted empieza a visualizarlo, comienza a confesarlo, comienza a creerlo, comienza a vivirlo, se acuesta diciendo, mañana puede ser el día en que sacudo de esta situación, algo va a pasar, una puerta se va a abrir, una conexión Dios me va a dar, algo va a suceder en mi vida, pero esto va a terminar porque Dios lo dice. Cuando usted empieza a vivir ese tipo de fe, de confesión, de creencia, de vivencia y a gozarse en ello,
entonces hace que Dios respalde su palabra. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, porque las cosas que no se ven, ¿qué es lo que usted no ve? Bueno, lo contrario de lo que le está pasando. Y eso contrario es lo que usted tiene que visualizar. Las cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son temporales. Dígalo conmigo en esta hora. Este estado de pobreza, este estado de miseria, este estado de escasez, este estado de dolencia, este estado que me está afligiendo, hoy declaro junto con Dios que es temporero. Esto va a pasar y va a venir lo contrario, que es lo que me trae dicha, paz y felicidad. Mis amados, comiencen a vivir ese estilo de vida para que Dios quite lo temporero, Dios quite lo movible y ponga en su vida lo inconmovible. Pues bien, entonces comiencen a vivir este estado de vida. ¿Por qué razón? Porque ya no se vive por ilusiones, ya no se vive por anhelo frustrado, se vive por realidades de la palabra del Señor. Entonces, la vida que usted de pronto se ha formado por tradiciones, por religión, por conceptos, por ideales, por formas, Dios va a quitar eso de su vida para que quede lo inconmovible, lo eterno. Entonces, la vida de Dios en nosotros, lo que Él va a edificar, Él no lo va a edificar sobre lo viejo que nosotros tenemos. Hay un pasaje en el libro de Jeremías, el capítulo 1, y Dios le dice a Jeremías que Él lo conoce desde antes, igual que a ti y a mí, nos conoce desde antes. Pero Él dice, mira, yo te he puesto para que seas una persona que tenga un ministerio de arrancar, derribar, destruir, quitar. Y luego dice, para edificar y plantar. Primero Dios quita, destruye, borra de ahí, limpia. Y luego construye y edifica. Mis amados, si no sabemos eso, lo que Dios va a hacer en nuestra vida, entonces pensamos que Dios va a poner su vida sobre la que yo tengo. Que la gracia es una añadidura al concepto ideal y pensamiento y estudio que yo tengo. Y no es así. Dios va a borrar lo que es mío, lo que yo adquirí lo va a quitar para poner lo suyo. Lo más difícil entonces es estar dispuesto a perder lo que yo he conseguido con tanto sacrificio para que yo tenga lo que Dios tiene para mi vida. Porque las dos cosas no pueden ir juntas. Dios quita lo uno para poner lo otro. Así que si tú te aferras, te agarras, te amarras a lo que tú has conseguido y que tienes en apariencia de mucho valor y Dios quiere quitarlo, pero te aferras a eso, vas a sufrir y no vas a ver la obra perfecta y en un futuro vas a tener desilusiones en su vida. Dios quiere que soltemos todo, abandonemos todo, desaprendamos todo y empezaremos a recibir lo nuevo de Dios y lo que Dios edifica nos va a llevar a victoria, nos va a llevar a triunfo, nos va a llevar a éxito y tu vida va a ser totalmente diferente, una vida edificada por el poder de Dios. Así que usted tiene que esperar una nueva construcción de Dios en su vida, pero Dios va a quitar lo que en ti hay, porque eso es endeble, es perecedero, es temporero y no puede estar lo temporero mezclado con lo eterno. Dios no va a construir ahí. Dios va a poner bases fundamentales de vida desde un principio. Así que tenemos que aprender que si nosotros mismos tratamos de edificar nuestra vida en las promesas de Dios, tomamos la promesa de Dios, pero yo quiero hacer que la promesa se cumpla y yo comienzo a edificar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Que en ese afán me extravío en el proceso y en la voluntad de Dios. Yo tengo que ponerme en las manos de Dios porque es Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, usted va a ser una persona nueva, pero sin esfuerzo. Usted va a ser una persona nueva porque usted sabe que Dios te va a cambiar y que en ese proceso de cambio te va a quitar cosas de tu vida que a lo mejor tú amas, que a lo mejor vas a llorar, vas a sufrir por lo que vas a perder, pero es necesario. Para tenerlo mejor, es necesario que eso suceda. Decía alguien, no hay nada más doloroso en la vida que la muerte, porque nadie puede enfrentarla. Todo el mundo pierde con la muerte.
Cuando ella llega, se lo lleva. Es doloroso, pero a la larga dijo, pero es necesario perder este cuerpo para poder tener el cuerpo de gloria, para poder estar en la misma presencia del Señor, para poder compartir su dimensión, para compartir su presencia, para poder estar en armonía plena ya visual con Él. Es necesario tener esta pérdida. Oye, no hay pérdida entonces, lo que hay es ganancia. Pablo entendió eso, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Nunca perdemos, ganamos, pero si sabemos las cosas. Si usted sabe lo que le espera, no está angustiado por lo que va a dejar aquí. Y ese es el saber que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, lo que les espera a ustedes es algo nuevo, es algo grande, es algo glorioso, es inconmovible, está más allá de lo que ustedes han deseado y de lo que puedan imaginar. Pero las viejas estructuras se van a caer. La estructura familiar, religiosa y formal que tienes se va a caer porque Dios la va a quitar para poner su estilo de vida, su forma de vida. Entonces vamos a vivir como ángeles en la voluntad perfecta de Dios. No vamos a caminar como hombres naturales en este mundo quejándonos de lo que nos rodea por lo que sucede, sino que sabemos por qué sucede. Y una vez que comienza a suceder, nos gozamos porque el proceso ya comenzó. Y aunque sea doloroso, decimos, no es eterno. Esto tiene que pasar, pero ya viene el momento de gloria. Entonces vamos caminando de gloria en cada lucha y en cada dificultad. Entonces, ¿por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo, estamos llamados a ser exitosos y victoriosos por toda la eternidad. Este es el plan de gracia. Este es el plan de la revelación. Este es el propósito de esta palabra. Y por eso usted está ahí, porque Dios quiere poner cosas grandes en su vida que nada ni nadie las pueda frustrar. Y en esa palabra usted debe de ser fiel con esa expectativa y con esa esperanza, para que venga todo lo inconmovible de Dios, lo eterno de Dios, y usted pueda así disfrutar la vida eterna desde ya, su presencia desde ya, y gozarse desde ya, porque lo que hay ahorita no es para llorar, es para saber que después de eso viene un momento de gloria, y ese está a la vuelta de la esquina en tu vida. Yo lo declaro a usted al mismo borde de la bendición de Dios en Cristo Jesús. Bendecido con toda bendición.